Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Atelier. Mi nombre es Armando Álvarez. Estamos en esta entrevista con Luis Alarcón, uno de los grandes poetas y pintores trujillenos a quienes doy la bienvenida. Perdón, huancavelicanos, ¿verdad? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Ya te puse ya nacionalidad o trujillana? No, soy huancavelicano, pero ya radico muy buen tiempo acá en Trujillo. Justamente la vez pasada que conversábamos, recuerdo que me contaste que tú llegaste así de pronto en un viaje de turismo, ¿puede ser? No, exactamente no era turístico, era un pasar, porque la idea era ir a México, ¿no? Pero ¿cómo llegaba a México? Porque en esa época los pasajes aéreos eran tan caros de Lima a México, y salía barato ir a Ecuador, y de Ecuador embarcarse a México. Pero Trujillo me pareció fascinante, una ciudad limpia, cálida, interesante en esa época, ¿no? Y me gustó Trujillo. ¿Y terminaste deambulando por la Avenida del Arco? Sí, por la Avenida del Arco, vi una calle muy hermosa, lleno de árboles. Ahora creo que ya no tiene árboles, ¿no? Casi no hay, ¿no? Pocos árboles. En esa época había muchos árboles, ¿no? Casi una alameda, ¿no? Sí, casi una alameda. Entonces, me pareció interesante, y tranquila. Podía ahí pensar, mirar, contemplar, lo que es una de mis cosas que yo hago, contemplar y admirar siempre lo más sencillo que puede encontrar. Entonces, ese viaje que debió inicialmente llevarte a México se vio interrumpido y terminaste en Trujillo. Terminé en Trujillo, busqué una escuela, encontré la escuela, una escuelita pequeña, con una sola dirección, que era la escuela mal llamada indigenista, ¿no? Que debe llamarse peruanismo, ¿no? En esa época. Y me quedé acá de poder. Donde sea, habrá que hacer arte, eso es lo que me gusta, ¿no? Bien, pero vayamos un poco al origen, ¿no? ¿Cuáles son esos recuerdos que te vienen a la mente de tu Huancavelica, ¿no? De tu tierra, de tu infancia, tu niñez? Claro, el origen es... cuando yo tenía, creo que a los 7, 8 años, yo tuve claro de lo que quería hacer, ¿no? Quería ser pintor, y comencé a agarrar los colores, y yo conocí a un cura jesuita, un sacerdote jesuita, que era pintor. Entonces él me orientó, y él me inclinó a hacer las copias de Zurbarán, ¿no? Luego él, con el tiempo, se va y pues fallece, ¿no? Muy joven. Yo seguí en ese tramo de seguir haciendo, y casi a los 13, 14 años voy descubriendo que no solamente era eso, sino también era la literatura, la pintura. Tenía que ir acompañado con la literatura, porque comencé a escribir pequeños cuentos, poesía, ¿no? Entonces yo era el que siempre ganaba poesía en el colegio. En la escuela, ¿no? Sí, en la escuela y en el colegio ganaba siempre, porque tenía esa cosa de que me encantaba hacer eso, ¿no? ¿Y qué momento decides finalmente dedicarte ya de lleno al arte como tal, a la pintura? ¿Había concursos de repente en colegios? Sí, había algunos concursos, pero yo me decido en realidad a seguir en la vida de artista, porque yo no creo que sea una profesión, sino más bien es una vida, es una forma de vida. Una forma de vida, sí, ¿no? Entonces, pues dije, cuando todavía estaba en el colegio, ahí decidí, dije, no hay otra cosa que esto lo que voy a hacer. ¿Qué tanto ha sido el peso de vivir o nacer en Huancavelica para tu obra como tal? ¿Es el aterruño, la presencia de los Andes, de las montañas, de las leyendas que existen siempre en estos lugares, ¿no? En tu obra actual, ¿no? Yo creo que ha sido interesante y ha sido muy bueno haber nacido para mí personalmente en Huancavelica, porque me dio la motivación de poder viajar por todo el Perú y llegar a la costa y descubrir cosas también, ¿no? En la costa descubrí las culturas prehistóricas que tenían una riqueza que era estupenda, que me quedaba fascinado con los montes, por ejemplo, Paracas, con la cerámica de los mochicas, ¿no? Y con los tejidos de los huanos. Y también la sierra, en los pueblos pequeños hay mitos, cuentos, leyendas que te enriquecen, y tú te das cuenta ahora, por más que haya la internet,
existe ahora toda esa comunicación vasta, ¿no? Que más que conocimiento nos da información. Y así los cerros siguen acá, los árboles siguen creciendo, los ríos siguen corriendo, las nubes siguen dando las formas remotas y futuras. Entonces, yo creo que el ser humano no va a perder esa esencia de tener la magia en sí, ¿no? ¿Y de dónde te viene el arte, Luis? ¿Tenías un ancestro, un antepasado, un familiar directo que era artista? Bueno, por parte de mi abuela he tenido familiares que eran músicos, más músicos que pintores. Quizá por ahí, ¿no? Quise aprender a tocar instrumento, pero más era el pintar y escribir que aprender eso, ¿no? Tu forma de expresión ha sido mucho más con las manos, sí, ¿no? Sí. Pero, a ver, ¿qué recuerdos tienes? Me gustaría que sea una anécdota de tu infancia allá en Huancavelica. ¿Qué recuerdo sería ese, no? Una anécdota, una de las cosas que yo recuerdo mucho y que es la que siempre pegó, ¿no? Es que en la meseta de Santa Inés, en las alturas de Huancavelica, más o menos a 4.000 y tantos sobre el nivel del mar, tuve unos amigos pequeños, chicos, ¿no? Y con ellos hacíamos unas cometas y decíamos que la cometa vuele tan alto, y lográbamos que vuele tan alto. Pero ya cuando estaba tan alto decíamos, bueno, ahora tienen que ser libres. Ahí la soltaba. Y la cortábamos el hilo y la cometa se iba, ¿no? Entonces decíamos, son libres las cometas, y comenzábamos a correr nosotros por esa inmensidad de pampa, ¿no? Que hasta la tercera y la tarde comenzaba a caer la nevada, ¿no? Y la nevada pues es muy suave, es un copo de nieve muy suave que te sugieren cosas, ¿no? Te sugieren cosas. Hablábamos de fantasmas blancos cuando ya de a unos 2 o 3 metros no se veía mucho, casi por la neblina y por la blancura de las se nevadas, podría decir, ¿no? que echaban a andar la imaginación, ¿no? Exactamente. Era muy prolífico, muy Sí. creativo, ¿no? Sí. En esa época. Quizás eso también es parte muy importante de las antiguas generaciones, ¿no? Que tuvieron mucha más imaginación al respecto. Claro, por los juegos que se tenían, los juegos inventaban, se creaban los juegos, y eso hacía que podíamos ser más creativos, más inventivos, ¿no? Y también porque estábamos en contacto más con personas de mayor edad, de pueblos pequeños, que a mí me gustaba ir a esos pueblos pequeños, y nos narraban cosas, nos narraban algunas leyendas, algunos mitos sobre las lagunas, sobre los cerros, sobre las nubes, sobre la creación de la tierra, ¿no? Y decían que en Huancavelica pues había nacido el día, ¿no? Porque el sol mandó a su hijo, a su hija, para que pueda dar vida a todo el hambre, ¿no? ¿Y qué te dijeron tus padres cuando se enteraron de que tú querías ser escritor o pintor? Bueno, mi madre dijo, qué bueno, si tú deseas, muy bien. Pero mi padre se ponía un poco reacio a esto, ¿no? Decía, no, ¿qué vas a hacer? ¿Con qué vas a vivir si vas a hacer eso? Pero quien al final me dio el respaldo contundente fue mi abuela, una mujer muy sensitiva, ¿no? Una mujer leída, una mujer agradable, una mujer que sabía de las cosas. Me dijo, bueno, si tú quieres ser artista, quieres ser pintor, te apoyo, sigue adelante. Ella fue tu mecenas, la primera mecenas, ¿no? La primera mecenas. ¿Y en un momento tú la retrataste a ella en un cuadro a tu abuela? La hice algunos dibujos nada más, ¿no? Pero en pintura no. Pintura no, sí, quedaba, fue algunos, y algunos poemas, ¿no? Algunos poemas que todavía no creo publicarlas todavía. Ya tendrá en su momento. Y entonces tú terminas tu primaria y secundaria en Huancavelica, ¿o no? ¿Viajaste a Lima? Terminé primaria y secundaria en Huancavelica. A los 17 años emprendí el camino hacia La Paz,
a Sí, La Paz. sí, en Bolivia. O sea, tu primera salida de Huancavelica fue hacia Bolivia. Sí, hacia Bolivia, para Arequipa y toda esa zona, ¿no? Queda claro que eres un viajero, finalmente, ¿no? Has viajado por cada Sí, lugar. sí, he viajado mucho. Primero en el departamento de Huancavelica, luego a Purímac, luego a Acay, Cusco, ¿no? Todas esas zonas. ¿Tu primera ciudad de la costa cuál fue? Mi primera ciudad fue Pisco. Y imagino que tenías unas ganas enormes de ver el mar, ¿cierto? Claro, claro. ¿Y cuál fue ese encuentro con el mar y todo esto? Una fascinación, ¿no? Aparte de la fascinación, fue una especie de enfrentamiento, ¿no? Porque el mar era tan inmenso, ¿no? Pero para mí era llano. Y yo comparaba con los Andes, que eran también enormes, inmensos, pero grandes, ¿no? Entonces, para mí los Andes eran colosos. Era una cosa para ti, el mar tenía su fuerza del agua y el sonido. O sea, para mí me parecía que era el que hablaba mucho, que gritaba demasiado. Y esa era mi confrontación, ¿no? Y esa confrontación me gustaba también, ¿no? Porque también me aportó cosas el mar, ¿no? Sin duda. Sí, sí. Bien, vamos a hacer la primera pausa, vamos a la pausa comercial del programa y venimos con mucho más en Galería.